Buen día, en esta oportunidad vamos a hablarles acerca del sistema nervioso autónomo y la médula suprarrenal. Bien, anterior, por favor. Bueno, como una breve introducción, tenemos que el sistema nervioso autónomo es la parte que va a controlar la mayoría de las funciones viscerales presentes en el ser humano, ¿no? Entre estas, una de sus características principales vendría a ser la rapidez con la cual va a actuar. Aparte, va a operar por medio de reflejos viscerales que se van a ir transmitiendo por el sistema nervioso simpático y el parasimpático. Siguiente. Este viene a ser el contenido que vamos a abarcar. Siguiente. Iniciaremos con la anatomía fisiológica del sistema nervioso simpático. Aquí las fibras nerviosas van a nacer en la médula espinal entre la torácica 1 y la lumbar 2, ¿no? De donde van a partir las células preganglionares hacia un ganglio de la cadena simpática al cual va a llegar, ¿no? A través de lo que viene a ser un ramo comunicante blanco. Ahí las fibras pueden hacer sinapsis o también pueden ascender o descender en la cadena ganglionar o recorrer una distancia variable para hacer sinapsis en un ganglio simpático que se encuentra periférico, ¿no? Y en cuanto a la neurona simpática postganglionar, va a tener un origen en los ganglios de donde se va a realizar esta sinapsis, ¿no? Respecto a su distribución, tenemos que la torácica 1 va a ascender por la cadena para terminar en la cabeza. La torácica 2 va a terminar en el cuello, de T3 a 6 va a terminar en el tórax, de T7 a 11 va a terminar en el abdomen y de T2 a lumbar 2 va a terminar en las piernas. Siguiente. En cuanto a la anatomía fisiológica del sistema nervioso parasimpático, aquí sus fibras van a salir del sistema nervioso central a través de los pares craneales que vemos ahí y por medio de algunos nervios raquídeos sacros también, ¿no? El décimo par va a llegar a las regiones torácicas y abdominales del tronco, el tercero al músculo esfínter de la pupila y del ciliar del ojo, el séptimo va a ir a la glándula lacrimal, a la nasal y a la submandibular. En cuanto al noveno par, este va a ir a la parótida y las fibras sacras van a dirigirse a lo que vienen a ser al colon descendente, al recto, a la vejiga urinaria y también a la porción inferior de los uréteres y también a los genitales externos. En este sistema nervioso parasimpático, las neuronas postganglionarias se van a encontrar en la pared del órgano sobre el cual va a actuar, ¿no? Siguiente. Características básicas del funcionamiento simpático y parasimpático. Respecto a las fibras que van a emitir tanto lo que es la noradrenalina, estas van a ser adrenérgicas y son transmisor simpático, las que van a liberar acetilcolina son transmisor parasimpático y vienen a ser colinérgicas. Aparte de este, casi todas las fibras postganglionares del sistema nervioso parasimpático también van a ser colinérgicas. Siguiente. Ahora, respecto a los mecanismos para la secreción de los transmisores y su eliminación en las terminaciones postganglionares, es importante, ¿no? Saber que las varicosidades en este caso se van a sintetizar, en estas se van a sintetizar y almacenar las vesículas transmisoras de tanto acetilcolina como noradrenalina. También va a haber mitocondrias que van a sintetizar ATP, ¿no? Y esto con el fin para activar la síntesis de estos neurotransmisores. Ahora, en cuanto a la síntesis de acetilcolina, se va a dar en las terminaciones finales y en las varicosidades de las fibras nerviosas colinérgicas, de donde se va a almacenar en las vesículas hasta su liberación, ¿no? Y la síntesis de la noradrenalina va a iniciar en el axoplasma de la terminación nerviosa de la fibra adrenérgica, pero se va a ir completando en el interior de las vesículas secretoras. Además, es importante recalcar, ¿no? Que en la síntesis de la noradrenalina en la médula suprarrenal se va a ir transformando lo que viene a ser el 80% de la noradrenalina en adrenalina y esto va a ser por medio de la metilación. Siguiente. Ahora, con respecto a los receptores de los órganos efectores, antes de que la acetilcolina, la noradrenalina y la adrenalina, segregadas en una terminación nerviosa, puedan estimular un órgano efector, primero estas tienen que unirse a sus receptores
eh, específicos en las células correspondientes. Eh, el receptor se caracteriza porque se encuentra en el exterior de la membrana y va a estar ligado a una proteína como un grupo prostético. La fijación de una sustancia transmisora al receptor va a provocar un cambio en la configuración de la membrana, lo que normalmente abre o cierra un canal iónico a través de los intersticios de las moléculas y de esta forma se va a dar la modificación de esta porción de la membrana. Ahora, con otro modo de funcionamiento de los receptores se va a dar por activación o inactivación de una enzima. Y tenemos que tener en cuenta que una sustancia neurotransmisora puede causar inhibición o excitación en algunos órganos y en otros no. Con respecto a los receptores colinérgicos de la acetilcolina, estos se dividen en muscarínicos, estos y nicotínicos. Estos muscarínicos van a utilizar las proteínas G como moléculas de señalización, y se van a encontrar en todas las células efectoras estimuladas por las neuronas postganglionares. En tanto a los receptores nicotínicos, que son canales iónicos activados por ligandos y se van a localizar en la sinapsis entre las neuronas preganglionares y postganglionares de los sistemas nervioso simpático y parasimpático. Y también se va a encontrar en la unión neuromuscular del músculo esquelético. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a los receptores adrenérgicos, estos son de dos tipos. Tenemos a los alfa y beta. Estos receptores alfa se van a subdividir en alfa 1, alfa 2 y estos se van a unirse a diferentes proteínas G. En tanto, los receptores beta se subdividen en beta 1, beta 2 y beta 3 y sobre esto solo van a actuar algunos productos. Ahora, con respecto a la noradrenalina y la adrenalina, estas son segregadas por la médula suprarrenal y estos van a poseer efectos diferentes sobre los receptores alfa y beta. Es así que la noradrenalina va a estimular en mayor grado a los receptores alfa y en menor grado a los receptores beta. Sin embargo, la adrenalina va a tener un efecto distinto, ya que este va a activar ambos de igual forma. Ahora, en el cuadro inferior vamos a observar la distribución de los receptores sobre algunos órganos. Ya, y ahora con respecto a las acciones excitadoras e inhibidoras de la estimulación simpática y parasimpática, la estimulación simpática y parasimpática va a producir efectos excitadores en algunos órganos y efectos inhibidores en otros. A veces estas dos divisiones del sistema nervioso van a actuar de una manera recíproca, es decir, que un sistema va a aumentar la actividad y el otro lo va a reducir. Sin embargo, se dice que la mayoría de los órganos van a estar sujetos a la regulación dominante de uno de estos dos sistemas. Por ejemplo, en el corazón, la estimulación simpática va a acelerar la frecuencia cardíaca y va a aumentar la fuerza de contracción del miocardio. Sin embargo, en el parasimpático va a ocurrir el efecto contrario, ¿no? Se va a ver una reducción de esta frecuencia cardíaca. Siguiente, por favor. Ahora, con respecto a la función de la médula suprarrenal, la estimulación de la médula suprarrenal por los nervios simpáticos va a hacer que se libere la adrenalina y la noradrenalina. Aproximadamente el 80% de esta secreción va a corresponder a la adrenalina y el 20% a la noradrenalina. La noradrenalina circulante va a causar lo que es la vasoconstricción, aumenta la frecuencia y la contractibilidad cardíaca, así como va a inhibir el tubo digestivo y va a dilatar a las pupilas. Ahora, tenemos que tener en cuenta que la médula suprarrenal va a liberar tanto la adrenalina y la noradrenalina siempre de forma simultánea en el momento en que se produce una estimulación directa de otros órganos y eso se va a dar por una activación simpática generalizada. Este doble mecanismo de estimulación simpática va a proporcionar un factor de seguridad que va a garantizar un rendimiento óptico en caso nuestro organismo necesite esto. Siguiente, por favor. Bien, ahora continuando con el tono simpático y parasimpático, veremos que el tono viene a ser el funcionamiento activo del sistema nervioso autónomo
que va a permitir que solo un sistema aumente o disminuya la actividad de un órgano estimulado. Bien, un ejemplo en el tono simpático sería la contracción sostenida de las arteriolas. En caso de que se estimule el simpático, pues va a aumentar la contracción de las arteriolas. Sin embargo, si se desciende esta estimulación, las arteriolas pueden dilatarse. Un ejemplo en el tono parasimpático podría ser la inervación parasimpática del tubo digestivo. Si no existiría este tipo de inervación, pues eso conllevaría una atonía y estreñimiento. Además del tono que va a estar ocasionado por el simpático, gran parte de este tono va a depender de la secreción basal de dos hormonas por parte de la médula suprarrenal. Estas vienen a ser la adrenalina y la noradrenalina. En caso exista una denervación del simpático o el parasimpático, por consiguiente no se perdería el tono y el organismo trataría por mecanismos adaptativos recompensar este tono, lo que se conoce como una compensación intrínseca. En caso del simpático, este recupera su tono rápidamente, pero el parasimpático puede demorar hasta meses. Siguiente, por favor. Mm, Bien, ahora yendo con la estimulación de órganos aislados y la estimulación masiva por el simpático y parasimpático, veremos que ambos sistemas pueden responder. Bien, continuando con la estimulación de órganos aislados y la estimulación masiva por el simpático y parasimpático, veremos que ambos sistemas van a poder responder de maneras diferentes. Comenzando con el simpático, este puede responder mediante una descarga masiva cuando existe una activación del hipotálamo, esto ante situaciones de temor, miedo o dolor intenso. Y pues a esto se le denominará como respuesta de alarma o de estrés. El cuerpo entonces va a aumentar ciertos niveles para poder realizar una actividad muscular extenuante y que sea eficaz. Entonces estos niveles serán el aumento de presión, el aumento del flujo, del metabolismo, de la glucólisis, de la concentración de glucosa, de la fuerza muscular, de la actividad mental y de la velocidad de coagulación. Esta respuesta también se puede dar por un estado de estrés mental y físico y va a adquirir intensidad en situaciones emocionales de ira. En general, esta reacción simpática va a aportar energía, como mencionaba, para una respuesta muscular efectiva. Bien, por otro lado, la respuesta simpática va a afectar también a porciones aisladas. Esto lo hará como en la regulación térmica, en algunos reflejos locales y en funciones digestivas. Mientras que, por otro lado, viendo el sistema parasimpático, este puede producir respuestas específicas localizadas como los reflejos cardiovasculares, la secreción de glándulas independientemente y también el vaciamiento rectal. Pero puede existir una asociación entre funciones que resultan afines, como la secreción de las glándulas salivales que se puede dar junto a las gástricas o hasta las pancreáticas, esto al mismo tiempo. O en el caso del vaciamiento rectal que puede estimular al vaciamiento vesical. Y del mismo modo, ¿no? Bien, siguiente, por favor. En cuanto al control vulvar, pontino y mesencefálico del sistema autónomo, veremos que en el tronco encefálico, que comprende el bulbo, la protuberancia y el mesencéfalo, y junto a núcleos especiales van a existir zonas que regulen diversas funciones autonómicas. Y pues a esto se le denomina como control vulvar, pontino y mesencefálico. Dentro de estas funciones que van a controlar serían la presión arterial, la frecuencia cardíaca, las secreciones glandulares del tubo digestivo, el peristaltismo, la contracción de la vejiga. Y bueno, los centros de importancia que caben mencionar serían los vulvares y pontinos, ya que tendrán control en cuanto a la función cardiovascular y también a la frecuencia respiratoria. Veremos que señales de centros superiores como el hipotálamo y el cerebelo también van a influir sobre la actividad de estos centros de control autónomo.
y pues estos van a controlar el aumento de la presión arterial, la temperatura, el aumento o disminución de la salivación y la actividad digestiva.